En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba: el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple. El cielo se desgarró con un estruendo sordo, como si los mismos huesos del universo se partieran. Una estela de fuego cortó las nubes ácidas de Icaris 4 y se precipitó hacia la superficie con una violencia brutal. El impacto levantó una columna de polvo rojo y cenizas negras que se alzaba como un dedo acusador hacia las estrellas. Camilo se protegió los ojos con una mano mientras la otra mantenía firme el maletín oxidado que siempre llevaba a la espalda. Estaba en medio de una inspección rutinaria de sensores de presión en una zona minera abandonada. No tenía que estar ahí. Nadie debía estar ahí. Sin embargo, ahí estaba él, con su vieja gorra, su chaleco térmico remendado y la costumbre terca de no ignorar un pitido extraño en sus escáneres. Corrió colina abajo, impulsado más por la adrenalina que por la lógica. Se detuvo en el borde del cráter recién formado, respirando entrecortadamente. Frente a él, entre los restos calcinados de una nave que parecía más una criatura biomecánica que un vehículo, había un cuerpo. Una silueta colosal. Era una mujer. O algo que se parecía a una. Más de 3 metros de altura, con una armadura orgánica agrietada por el impacto, el torso semi-expuesto, y músculos definidos como si hubieran sido esculpidos por tormentas. Su piel, de un tono metálico gris azulado, brillaba bajo la luz rojiza del sol de Icaris. Sus ojos, aunque medio cerrados, parecían brasas vivas. Respiraba con dificultad. Estaba herida. Camilo tragó saliva. Su instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, pero sus pies no se movían. Algo en esa figura gigantesca, rota pero aún digna, lo paralizaba. La mujer alzó la cabeza, apenas. Lo miró. No dijo nada. Sus labios, partidos, dejaron escapar un sonido gutural en un idioma que él no comprendía. Sangraba desde una grieta abierta en el pecho, justo sobre una placa biomecánica que chispeaba de forma irregular. No parecía una herida común. Era algo más complejo. Algún tipo de daño en su núcleo energético. Camilo bajó lentamente por la pendiente, con el corazón martillándole las costillas. Cada paso era una negación al sentido común, pero también un eco de algo más profundo. Curiosidad. Lástima. Fascinación. La verdad era que no sabía por qué se acercaba. Solo sabía que no podía dejarla morir. Cuando estuvo a su lado, ella gruñó, moviéndose apenas. Sus ojos se abrieron por completo y lo observaron con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Camilo levantó las manos despacio. «No voy a hacerte daño», dijo con voz suave. «Tranquila, solo quiero ayudarte». Ella entrecerró los ojos, debilitada. Bajó la cabeza, como aceptando lo inevitable. O tal vez confiando. Camilo se arrodilló a su lado. Abrió su maletín. Dentro había herramientas modestas, un calibrador de energía, un destornillador molecular, algunos cables y un microgenerador térmico. Nada pensado para tecnología alienígena, y mucho menos para una criatura tan inmensa. Pero había algo dañado en su núcleo, algo que reconocía. Un tipo de desconexión energética que podía causar un apagón total en sistemas biomecánicos. Colocó la herramienta más pequeña sobre una línea de energía en su pecho. El contacto generó un zumbido eléctrico. Ella contuvo un jadeo. El circuito parpadeó. «Sí, ahí estás», murmuró, concentrado. «Cuánta un poco más, grandota». Ella frunció el ceño al oír el apodo, pero no se movió. Sus ojos no se apartaban de él, como si intentara memorizar cada uno de sus movimientos. Como si no pudiera creer que un humano, con una herramienta tan pequeña e insignificante, se atreviera a tocarla, a repararla. Camilo trabajó en silencio, con las manos firmes y el corazón latiendo desbocado. Sentía su calor, su fuerza apenas contenida bajo la piel metálica. No podía dejar de notar cómo su pecho se elevaba con cada respiración dificultosa, ni cómo su piel reaccionaba ligeramente al tacto de sus dedos. Cuando por fin la energía volvió a estabilizarse y el zumbido se tornó constante, ella soltó un suspiro que parecía una exhalación volcánica. Sus ojos se cerraron, no por debilidad, sino por alivio. Y entonces, como si el peso de su cuerpo ya no importara, cayó hacia él. Camilo quedó atrapado entre su torso enorme y su brazo pesado como una columna. Sintió el calor de su piel, el olor metálico de su sangre, y por un segundo creyó que iba a morir aplastado. Pero ella se detuvo justo antes. Levantó la cabeza apenas,
y con voz ronca y grave, murmuró: «Gracias, humano». Camilo no supo qué decir. Solo la miró, mientras su rostro, hermoso en una forma salvaje, lo observaba con algo que no era ni amenaza ni desprecio, sino respeto. Y tal vez algo más. El crepitar del fuego moribundo de la nave era el único sonido que rompía el silencio entre ellos. Camilo no se había movido desde que la titana colapsó junto a él. La gravedad de su cuerpo aún se sentía sobre su costado, cálida y pesada como un bloque de hierro vivo. Pero lo que lo mantenía paralizado no era el peso, sino su mirada. Ella lo observaba como si aún no supiera si debía devorarlo o protegerlo. Camilo tragó saliva. El rostro de la alienígena, aunque marcado por rasguños y manchas de sangre seca, era inquietantemente hermoso. Sus labios eran gruesos, sus pómulos altos, y una línea de cicatriz recorría su mandíbula como una marca de guerra. Pero lo que más lo perturbaba eran sus ojos. Ojos encendidos, como carbones al rojo vivo, que lo analizaban con una mezcla de curiosidad, confusión y hambre contenida. Ella ladeó la cabeza. «¿Quién eres?», preguntó en su idioma, con un acento grave, gutural, pero comprensible. Camilo se aclaró la garganta. «Camilo, técnico de mantenimiento orbital. No soy soldado, ni explorador. Solo, estaba cerca». Ella cerró los ojos un segundo, como si procesara cada palabra, luego los abrió de nuevo. La pupila parecía dilatarse al escucharlo. «¿Me salvaste?». «No. Solo, arreglé lo que estaba dañado». La gigante se incorporó lentamente, cada músculo de su espalda marcándose como el de una diosa forjada en guerra. Camilo dio un paso atrás instintivo, pero ella no lo atacó. Sus movimientos eran controlados, pesados, pero llenos de una fuerza que parecía contenida por respeto, no por necesidad. «¿Tienes idea de lo que hiciste, humano?». Su voz bajó, casi como un ronroneo peligroso. «Ninguno de los míos habría podido estabilizar el núcleo sin una matriz de conversión. Usaste un juguete, y me devolviste la vida». Camilo sonrió con una mezcla de nerviosismo y modestia. A veces, lo pequeño marca la diferencia. Ella lo miró fijamente. Bajó la vista hacia la herramienta aún en su mano. Luego la miró a él. Y algo cambió en su expresión. Como si las piezas de un enigma milenario hubieran encajado de pronto. Se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo. Camilo apenas pudo respirar. Su aliento era caliente, con un leve aroma a ozono y metal. «¿Tienes miedo de mí?», susurró ella. «Sí», respondió con sinceridad. «Y aún así me tocaste». Camilo asintió. Los ojos de ella se entrecerraron, y de pronto su enorme mano le acarició el rostro con la yema de sus dedos. Era una caricia torpe, como si no estuviera acostumbrada a tocar con ternura. «Sarnesa», dijo, como un secreto. «Ese es mi nombre. En mi lengua significa tormenta silenciosa». «Encaja contigo», dijo él, sin pensar. Ella arqueó una ceja. «¿Y tú, Camilo? ¿Qué significa tu nombre?». «No tengo idea, pero ahora mismo debe significar muy confundido». Por primera vez desde que la vio, ella rió. Fue un sonido profundo, casi musical, que resonó en el pecho de Camilo como un tambor antiguo. Pero algo en esa risa hizo que el aire se volviera denso, eléctrico. Sarnesa se levantó del todo, y el humano vio la magnitud real de su cuerpo. Era como estar frente a una montaña viva. Sus caderas anchas, su abdomen firme, su pecho pronunciado, todo en ella era una provocación a las leyes físicas y biológicas. Ella lo notó mirándola. No se cubrió. No se avergonzó. Al contrario, dio un paso lento hacia él. «Me salvaste, Camilo». «Eso, en mi especie, significa algo». «¿Qué significa exactamente?». Ella se agachó, quedando a su nivel, tan cerca que sus rodillas rozaban las de él. Su voz descendió a un tono bajo, lleno de un calor que le encendió la piel. «¿Que me perteneces?». Camilo se quedó inmóvil. No por miedo, sino por la tensión que le recorría el cuerpo como un rayo. Sus labios se entreabrieron. Iba a decir algo. Una broma. Una protesta. Pero la forma en que ella lo miraba, como si lo desnudara con la mente, lo dejó sin palabras. Sarnesa alzó una de sus manos y tomó con delicadeza la pequeña herramienta que aún sostenía. «Este pequeño instrumento», dijo ella, «tiene más valor para mí que cualquier arma de guerra». Se inclinó hacia adelante, su boca casi rozando la de él. «¿Y tú? Tú eres mi herramienta más valiosa ahora». Camilo no respondió, porque su cuerpo ya lo había hecho. Su respiración,
su mirada, sus manos temblorosas. Sarnesa lo sintió. Y por un instante, sus ojos ardieron con una promesa salvaje. No lo besó. No aún. Pero lo dejó ardiendo en su propio deseo cuando se apartó lentamente y caminó hacia los restos de su nave. Descansa, Camilo. Mañana nos moveremos. Y necesito que estés fuerte. Él se dejó caer de espaldas, jadeando suavemente. No estaba preparado para ella. Pero algo le decía que nadie lo estaría jamás. La noche cayó sobre Icaris IV como un manto espeso y tibio, pintando las dunas de un rojo apagado bajo la doble luna. El viento silbaba a través de los restos chamuscados de la nave, llevándose consigo el olor a ozono, metal fundido y algo más profundo, el aroma cálido de un cuerpo vivo que había estado al borde de la muerte y había sido salvado. Camilo había improvisado un refugio entre dos rocas grandes, usando lonas térmicas y partes recuperadas del casco de la nave. Él cabía justo. Ella, no. Sarnesa descansaba afuera, recostada de lado con su espalda contra una piedra volcánica. Sus ojos brillaban incluso en la oscuridad. No dormía. Observaba. Camilo se movía inquieto dentro del refugio, abrigado hasta la barbilla. Hacía frío, pero su mente no le dejaba descansar. No dejaba de pensar en ella, en su voz grave, en su cuerpo imposible, en cómo lo había tocado, como si explorara algo desconocido y al mismo tiempo suyo. Entonces escuchó su voz desde fuera. Camilo, ¿estás despierto? Él dudó un segundo. Sí, no puedo dormir. Hubo una pausa. Luego un susurro. Yo tampoco. Camilo salió, envuelto en su manta, y la encontró con la vista clavada en el cielo. Se sentó a su lado, sintiendo el calor que aún irradiaba de su piel plateada. Ella lo miró de reojo. No dijo nada al principio. Solo dejó que el silencio hablara por ambos. Nunca nadie me tocó así, dijo al fin. Como si yo no fuera un arma. Como si mi cuerpo no fuera solo para destruir. Camilo giró la cabeza hacia ella. No veo un arma cuando te miro. Veo a alguien sola. Cansada. Poderosa, sí, pero también perdida. Sarnesa desvió la mirada, como si esas palabras la hubieran herido más que cualquier proyectil. En mi mundo, los gestos suaves son vistos como debilidad. Solo se permite la brutalidad. El placer es rápido, sin afecto, sin miradas, sin conexión. Camilo asintió lentamente. Suena vacío. Lo es. Ella bajó la vista hacia él, y esta vez su mirada no era solo intensa. Era hambrienta, pero no de violencia, de cercanía, de calor humano. Tú me miras diferente. Es que tú no eres solo músculo y fuerza. También eres hermosa. Sarnesa pareció no comprender esa palabra por un segundo. Luego frunció el ceño. Eso nunca me lo dijeron. Camilo sonrió. Se acercó un poco más. Pues alguien tenía que decírtelo. La gigante lo estudió en silencio. Luego extendió una mano enorme y la posó sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón. Rápidos. Impacientes. La piel de Camilo se erizó al contacto. Eres tan frágil, dijo ella, casi con ternura. Podría romperte con un solo movimiento. Y sin embargo, tú me hiciste temblar. Camilo se inclinó. No para besarla. Aún no. Solo para apoyar la frente contra su brazo desnudo, como si quisiera conectar más allá de lo físico. Sarnesa lo envolvió con su brazo, apretándolo contra su costado, como si al fin entendiera el significado del refugio. Y allí, en mitad del desierto alienígena, un titán de guerra y un técnico humano compartieron el primer silencio que no dolía. Pero esa noche no fue castamente inocente. Cuando Camilo despertó más tarde, con el cuerpo aún entumecido por el frío, descubrió que estaba envuelto entre los muslos de ella. Sarnesa dormía, su respiración profunda y serena. Una de sus manos enormes reposaba sobre su cadera, manteniéndolo cerca. Y entre ambos, un calor que no tenía nada que ver con el clima. Camilo no se movió, porque entendió que, sin querer, ya había cruzado un límite, y que en el cuerpo de esa colosa indomable, había encontrado un hogar. El sol de Icaris IV se alzó entre los acantilados con un brillo débil, como si también temiera perturbar la calma que se había formado entre Camilo y Sarnesa. La arena todavía estaba fría, pero los cuerpos de ambos compartían un calor que no venía solo de la proximidad, sino de una conexión tejida en silencio, en miradas largas, en caricias no pronunciadas con palabras. Camilo despertó lentamente,
con la cabeza apoyada sobre el abdomen firme de Sarnesa. Su respiración seguía rítmica, poderosa. Cuando abrió los ojos, ella ya lo estaba mirando, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Pareces más pequeño por la mañana», dijo ella con una voz ronca, casi divertida. «Y tú pareces aún más grande», respondió él, con una sonrisa entre dientes. Ella le apartó un mechón de cabello de la frente, con una delicadeza que no encajaba con sus manos enormes. Sus dedos trazaron un recorrido breve por su mejilla. Después bajaron sobre su pecho, luego su abdomen, y se detuvieron justo antes de cruzar la línea de lo inevitable. Sus ojos se encontraron. Sarnesa no necesitó decir lo que ambos sentían. El deseo era palpable, denso como el aire antes de una tormenta. Y sin embargo, algo más grave interrumpió ese instante. Un zumbido, bajo, peligroso. Sarnesa se tensó de inmediato. Su expresión cambió, de mujer a guerrera. Se incorporó en un solo movimiento y activó lo poco que quedaba de su sistema sensorial. La arena vibraba. No por el viento. Era otra cosa. «Cazadores del enjambre», dijo ella, casi escupiendo las palabras. «Vinieron por mí». Camilo se puso de pie también, aunque sus piernas temblaban. No por miedo, sino por la certeza de que lo que venía era más grande que él. Más grande que ellos. ¿Cuántos? Demasiados. Y no solo para eliminarme, vendrán también por ti. ¿Por mí? ¿Qué hice yo? Ella lo miró con una seriedad que le heló la sangre. Me tocaste, me salvaste. Eso, en su código, es impureza, traición, mezcla con un inferior. Camilo inspiró hondo. Entonces tendremos que luchar. Sarnesa frunció el ceño. Tú no tienes armas. Tengo mis manos. Tengo mi cabeza. Y tengo esto. Sacó su herramienta modificada del maletín. Era pequeña, improvisada, y apenas podía disparar un pulso energético de corto alcance. Pero la sostuvo con firmeza, como si sujetara un relámpago. Ella lo observó, primero con incredulidad, luego con algo mucho más profundo. Orgullo. Algo en su pecho pareció tensarse, como si lo que veía frente a ella fuera un milagro. No un humano más, no un amante potencial, sino un igual. Eres el ser más absurdo que he conocido. Y tú eres la mujer más imposible que he tocado. Supongo que estamos empatados. Sarnesa soltó una carcajada breve. Luego recogió una lanza de energía partida, aún funcional, y giró su brazo como para asegurarse de que su fuerza había regresado por completo. Su mirada se endureció. No tenemos fortaleza. No tenemos ejército. Solo esta roca. Esta arena. Y tú, repitió él, sin miedo. Ella asintió con solemnidad. Entonces no moriré sola. Los dos se colocaron espalda con espalda. El horizonte temblaba. Un enjambre de figuras negras flotaba sobre el cielo, acercándose como una plaga hambrienta. Cazadores, rastreadores, ejecutores. Venían con garras y filos, con escudos curvos y ojos de fuego. Sarnesa los reconocía a todos. Fueron mis camaradas, murmuró con una sombra en la voz. Ahora serán mi sentencia. Camilo apoyó una mano sobre su pierna. No por impulso romántico, sino como ancla, como promesa. No te dejaré caer. Sarnesa giró el rostro. Lo miró con una intensidad nueva. Y justo cuando iba a hablar, el primer disparo cruzó el cielo. Y la guerra comenzó. Ella rugió con una furia antigua. Él disparó su primer pulso, directo al rostro de un cazador. Lo imposible se convirtió en realidad. Un humano, con una herramienta, junto a una colosa temida en todo el sistema, luchando como uno solo. Y con cada enemigo que caía, Sarnesa lo miraba con más deseo. No solo por su valor, sino porque, por primera vez, luchaba no por deber, sino por amor. La batalla no fue un combate, fue un cataclismo. El suelo temblaba bajo sus pies mientras los cazadores descendían en enjambres, envueltos en armaduras vivas que zumbaban como colmenas rabiosas. Cada paso que daban hundía la arena. Cada alarido desgarraba el aire. Camilo no tenía entrenamiento militar. No sabía estrategias de guerra ni maniobras evasivas complejas. Pero sabía moverse rápido, sabía improvisar y sobre todo, sabía leer las señales del campo. Y ahora, sabía algo más. No podía dejar que la perdieran. No a ella. Sarnesa se movía como una tormenta encarnada. Su lanza,
rota y resoldada con piezas humanas, giraba en espirales brutales, cortando enemigos como si fueran de papel. Gritaba palabras en su lengua natal, maldiciones y desafíos, mientras su cuerpo brillaba con energía residual que brotaba de las venas como luz líquida. Cada vez que uno de los cazadores se acercaba demasiado a Camilo, ella lo destruía. Con un rugido, con un salto, con una mirada de furia ardiente. Pero él no era un lastre. Golpeaba, disparaba, recargaba su herramienta sobre la marcha y conectaba impulsos eléctricos que desactivaban armaduras por segundos, justo lo suficiente para que ella los atravesara. Eran dos, pero parecían uno. El cielo ardía cuando el cazador más grande apareció, más alto que Sarnesa, más antiguo. Sus cicatrices hablaban de 1000 guerras. Y en sus manos, una hoja ígnea, destinada solo a sentencias finales. Sarnesa lo reconoció. Ese fue mi instructor, dijo entre dientes. Me entrenó para matar. Me crió para obedecer. Camilo lo miró. El guerrero descendía con calma, con el peso de quien no teme nada. Sarnesa dio un paso al frente. Déjame a mí. Pero el cazador era demasiado rápido. Saltó, giró la hoja, y en un solo movimiento la atravesó por el costado. Camilo gritó. Sarnesa no. Cayó de rodillas, la lanza clavada en la arena, su cuerpo vibrando con energía descontrolada. La sangre le brotaba como lava. Sus ojos, sin embargo, seguían encendidos. No por rabia, por algo más poderoso. Camilo corrió hacia ella, esquivando explosiones, entre cuerpos humeantes, y se lanzó a su lado. No, susurró él. No me hagas esto, grandota. No así. Ella intentó hablar, pero la sangre en su garganta la ahogaba. Su sistema biomecánico comenzaba a colapsar. Su núcleo se desincronizaba, fragmentado. Los protocolos de emergencia fallaban uno tras otro. Camilo abrió su maletín con manos temblorosas. Tenía una sola carga, una única chance, pero no bastaba con eso. Su energía no alcanzaba. Así que hizo lo que ningún humano sensato habría hecho. Desconectó la célula de vida de su pecho. Un dispositivo médico de emergencia diseñado solo para él, que mantenía su pulso estable en climas extremos. Lo acopló al centro torácico de Sarnesa, modificando el conector con su herramienta mientras ella se debatía entre la conciencia y el vacío. Esto no está diseñado para ti, pero maldita sea, vas a vivir, murmuró con voz entrecortada. Insertó la última carga. El núcleo parpadeó. Falló. Camilo gritó, y con desesperación, puso su frente contra el pecho de ella. Su piel ardía. Sus labios apenas rozaron su clavícula, como si pudiera transmitirle vida a través del contacto. Te necesito viva. Aún no terminamos. Entonces ocurrió. Un pulso. El núcleo biomecánico se encendió con una luz azulada. El cuerpo de Sarnesa tembló. Sus ojos se abrieron de golpe. Pero ya no eran solo brasas. Eran soles. Con un rugido que sacudió el cráter, se incorporó, con Camilo aún en sus brazos. Lanzó la lanza girando, y ésta impactó en el pecho del cazador antiguo, atravesándolo de lado a lado. La energía acumulada estalló en una onda expansiva que lanzó cuerpos por los aires y aplanó el terreno. El silencio fue brutal. Camilo no sentía las piernas, pero respiraba, y aún estaba allí, entre los brazos de ella. Sarnesa, sangrando, jadeando, lo apretó contra su cuerpo. Su voz tembló, no de miedo, sino de emoción contenida. «Estás loco». «Solo un poco», dijo él, sonriendo, con la frente apoyada sobre su pecho. Ella se inclinó lentamente. Esta vez no hubo duda. No hubo contención. Sus labios se encontraron en medio del humo, de la sangre, de los restos de la batalla. No fue un beso salvaje. Fue suave, largo, una conexión sellada por el fuego y la entrega. Camilo no sabía dónde terminaba él y empezaba ella. Sarnesa lo estrechó aún más. «Eres mío», susurró. «Lo soy», respondió él. «Siempre lo fui». Y por primera vez, en medio de un campo de muerte, ella sintió que por fin había ganado algo más que una guerra. Había ganado un corazón. Habían pasado 3 días desde la batalla. El cielo de Icaris IV estaba más claro, como si incluso el planeta respirara con alivio. No quedaban enemigos. Solo cenizas, polvo, y 2 cuerpos que seguían respirando, uno pequeño y obstinado, el otro gigantesco y lleno de nuevas cicatrices. Sarnesa yacía bajo una estructura improvisada que Camilo había construido a partir de los restos de la nave.
Él había trabajado sin descanso, usando todo su conocimiento para reparar, cuidar y estabilizar el núcleo biomecánico que tanto esfuerzo le había costado salvar. No había dormido más de un par de horas seguidas, pero nunca se apartó de su lado. Y por primera vez, la colosa que había sembrado el terror en mundos enteros, se dejó cuidar. No solo sin resistirse, sino con una necesidad que jamás habría reconocido en voz alta. Había aprendido a confiar, a abrir los ojos cada mañana buscando sus manos, a cerrar los suyos solo cuando sentía su aliento cerca. Sarnesa abrió lentamente los párpados. Su mirada, antes como fuego puro, ahora brillaba con una luz diferente, más tranquila, más humana. Camilo estaba ahí, como siempre. Le sonrió. ¿Cómo te sientes, grandota? Como si un cometa me hubiera pasado por encima. Eso fue anteayer. Ella rió. Su voz, aún ronca, vibraba como una canción tribal. Tomó su mano con la suya, cubriéndola por completo. La sintió cálida, real, tan distinta a todo lo que había conocido. Estuve a punto de morir, murmuró. Pero por primera vez, no tenía miedo. Camilo acarició el dorso de su mano con el pulgar. Porque no estaba sola. Sarnesa lo observó un momento largo. Luego se sentó lentamente, ignorando el dolor en sus músculos. Se inclinó hacia él. Su rostro quedó a centímetros del suyo. Esta vez, no hubo dudas. No hubo contención. El beso fue diferente al de la batalla. Más profundo. Más íntimo. Un roce que no necesitaba urgencia porque ya no había nada que temer. Camilo se aferró a su cuello, y ella lo sostuvo como si fuera su nueva razón de existir. No hubo palabras entre ellos por largo rato, solo caricias lentas, respiraciones compartidas y cuerpos que se reconocían por primera vez sin la amenaza de la muerte encima. Cuando finalmente se separaron, Camilo le tocó la mejilla. ¿Qué harás ahora? Sarnesa no respondió de inmediato. Miró al horizonte, donde los restos de su antigua vida aún humeaban en silencio. No puedo regresar con los míos. Fui marcada como impura, una traidora. Entonces quédate conmigo. Sarnesa volvió a mirarlo. En su rostro no había duda, solo una ternura feroz, única. Tú no perteneces a este mundo, Camilo. Tampoco tú. Se hizo un silencio, cargado de significado. Luego, ella lo alzó en brazos como si fuera liviano como el viento y lo apoyó sobre su pecho. Entonces crearemos uno nuevo. Juntos comenzaron a construir un refugio más grande, más sólido, en una región fértil a varios kilómetros del campo de batalla. Allí, Sarnesa talló los muros con sus propias manos, mientras Camilo diseñaba los sistemas de energía, cultivo y defensa. Se reían mucho. Se tocaban sin miedo. Dormían en la misma cama, abrazados entre mantas, compartiendo el calor de sus cuerpos y los secretos de sus almas. Y cuando la primera lluvia cayó sobre Icaris 4 en años, bailaron bajo ella, desnudos, riendo, besándose como si fueran los únicos seres vivos del universo. Esa noche hicieron el amor por primera vez sin prisas, sin sombras, entregados por completo. Fue algo más que deseo. Fue pertenencia. Fue unión. Sarnesa lloró al final. No por dolor, sino porque nunca creyó que algo tan simple pudiera salvarla. Camilo la abrazó con fuerza, sin decir nada, porque ya no hacían falta palabras. Pasaron los meses. Las heridas se cerraron. El pasado se volvió un eco lejano. Y un día, mientras Sarnesa tallaba figuras en piedra junto a la entrada de su nuevo hogar, sintió algo diferente en su cuerpo. Algo creciendo, vibrando dentro de ella con una luz suave. Corrió hacia Camilo, que reparaba un generador. Camilo, hay algo dentro de mí. Él la miró, preocupado, pero cuando ella tomó su mano y la posó sobre su vientre, ambos comprendieron al instante. No era solo amor lo que habían creado, era vida. Y así, en un mundo olvidado por las estrellas, una guerrera gigante y un humano diminuto se dieron lo que ninguna guerra pudo arrebatarles. Un hogar, un futuro y un final feliz.